Bienvenidos a Docta Correcciones, el canal de la corrección de textos. Corrección literaria, corrección de estilo. Somos especialistas en corrección de textos y en este canal vas a encontrar tips, consejos, tutoriales y todo lo que necesitas para corregir tu texto con calidad profesional. 7 diccionarios que te salvarán la vida. En primer lugar, si vamos a hablar de diccionarios, tenés que saber que hoy en día hay varias opciones para acceder a los mismos contenidos o hay distintos contenidos según los soportes. ¿A qué voy con esto? Bueno, vas a encontrar diccionarios en papel, diccionarios en formato tradicional, como hemos visto toda la mayoría de nuestra vida, y también diccionarios en soportes digitales. Estos soportes digitales pueden ser ebook, por ejemplo, para leer en Kindle o para leer en el celular o en la computadora, y también pueden ser contenidos online. Pueden ser diccionarios que uno consulta a través de un navegador web y no necesita descargarlos. La ventaja de los contenidos digitales, sobre todo los contenidos online, es que se actualizan de manera permanente. O sea que si actualmente hay una palabra que ha ganado un nuevo significado por el uso, en los diccionarios online es muy probable que encontremos ese nuevo uso, ese nuevo significado. Si estuviéramos hablando de un diccionario en papel, si quisiéramos buscar lo mismo en un diccionario en papel, tendríamos que esperar hasta que los editores agreguen esa nueva entrada o ese nuevo significado para esa entrada. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de 7 tipos de diccionarios que cuando estés corrigiendo un texto realmente van a salvarte la vida. Número 1. El lexicón. Los lexicones son diccionarios donde uno encuentra las palabras de una lengua, algunas palabras de una lengua, muchas palabras de una lengua y su correspondiente significado. Las palabras más usuales están todas en los diccionarios. Hay algunos diccionarios que tienen pocas entradas, que son más bien de bolsillo, otros que vienen en varios tomos para tener en la biblioteca y algunos que tienen muchísimos tomos. Este tipo de diccionarios es el tipo más común de diccionarios, es lo que nosotros inmediatamente pensamos cuando hablamos de diccionarios. Todos recordamos un montón de marcas de estos diccionarios, tenemos diccionarios, por ejemplo, en casa, editados por Espasa, o por Océano, o por Planeta, diccionario Sopena, diccionario Capeluz, diccionario Larousse, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno de estos diccionarios es que cualquiera prácticamente cumple muy bien su cometido, salvo que sean diccionarios pésimos, que son por suerte los menos. Cualquiera de estos diccionarios que yo te nombré, incluso si son diccionarios de hace 50 años, más o menos van a poder resolver todas tus dudas. Por ejemplo, si vos buscas la palabra lexicografía, en la mayoría de estos diccionarios que te mencioné, vas a encontrar un significado que te satisfaga. Igual si buscas una palabra muy común como agua o si buscas el pronombre personal tú, vas a encontrar un significado claro, conciso y sobre todo acertado. Entonces este sería el caballito de batalla de los diccionarios, el lexicón. Por ejemplo, este es mi diccionario, mi lexicón habitual. Si en algún momento se me interrumpe la conexión de internet y no puedo consultar otros diccionarios más importantes, mejor elaborados, accedo a este que no podría decir ni que es bueno ni que es malo. Es un diccionario de la lengua española, editado hace unos 20 años más o menos, que tiene, veamos, 700, casi 800 páginas. En esta extensión podemos encontrar un diccionario que satisfaga más o menos la mayoría de nuestras necesidades cuando tenemos que corregir algo. Segundo tipo de diccionarios, diccionarios de idiomas. Este es el Collins Pocket. Este es un libro de hace unos 10 años más o menos. Tiene menos de 500 páginas. No es mi predilecto, yo creo que Larousse es un poquito mejor, pero cumple su cometido también. Están las principales palabras del francés y este diccionario, esta misma marca, esta misma editorial, hace diccionarios de alemán, diccionarios de inglés. Entonces, los diccionarios de idiomas son nuestro segundo diccionario aliado en la corrección de textos. En el caso de los diccionarios de idiomas, yo recomiendo personalmente
usar Word Reference. Word Reference es un diccionario online que, además de citar diccionarios famosos bajo licencia, tiene la posibilidad de registrarse como usuario y entrar en el debate, en el rico debate de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede traducir del latín al alemán tal cosa? ¿Cuál es el equivalente de pordiosero en Holanda, en cierto sector al sur? Toda esta información en el diccionario Word Reference se consigue de primera mano de usuarios que viven en el lugar donde se usa esta lengua sobre la que uno hace la búsqueda. Por ejemplo, acá en Córdoba la palabra baile tiene un significado sumamente particular que yo creo que en ningún otro lugar del mundo quiere decir lo mismo. Entonces uno se podría encontrar con usuarios en Word Reference que le expliquen cómo se interpreta la palabra baile en un contexto de un texto hecho en Córdoba. Diccionarios etimológicos. Un diccionario etimológico contiene también muchísimas palabras de una lengua, las palabras más usuales, y señala de dónde provienen esas palabras. El diccionario etimológico clásico de la lengua castellana, por lo menos el más común, es el diccionario de Corominas. Entonces uno va a buscar la palabra oro y dice del latín aurum, etc. Los diccionarios etimológicos suelen ser muy prácticos cuando estamos haciendo o corrigiendo un trabajo de filosofía o de ciencia, política o cualquier otro tema en el que se usen muchos términos derivados sobre todo del griego y del latín. Cuarto tipo de diccionario que te va a salvar la vida cuando estés corrigiendo o escribiendo un texto. Diccionario de sinónimos y antónimos. Este particularmente también trae parónimos. Es un diccionario hecho por la editorial Carte en Sociedad Anónima, si recuerdo bien, en los años 70. A ver, en el año 1979 en Buenos Aires. Este es probablemente el diccionario que yo más uso, el que tengo todo el tiempo arriba del escritorio y lo consulto por cualquier cosa. Normalmente, escribiendo cualquier tipo de texto, uno necesita un sinónimo de una palabra para no repetirla. Si tiene la necesidad, por lo que está escribiendo, de decir lo mismo 2 veces en la misma línea, uno tiende a buscar un sinónimo, algo que lo ayude a salir del paso y evitar ese error estilístico, eso tan desagradable de ver repetida la misma palabra. Entonces, diccionario de sinónimos y antónimos es otro tipo de diccionario que realmente te va a salvar la vida a la hora de corregir o escribir un texto. Diccionarios de siglas. Las siglas, como todos sabemos, son las letras iniciales de frases o de nombres, por ejemplo, o de nombres de instituciones, o de teorías, o de fenómenos. En fin, las siglas son una manera de abreviar una serie de palabras mediante sus iniciales o mediante sus sílabas iniciales. Otra manera de llamar a las siglas es acrónimo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar que COV, C-O-V corta, quiere decir compuestos orgánicos volátiles. Y que, por ejemplo, C-C-A-B larga quiere decir Cámara de Comercio Argentino-Británica. Este es un diccionario de siglas editado en Córdoba, que es la ciudad donde yo vivo. Dice que tiene más de 8.300 siglas de Córdoba, el país y el mundo. Normalmente los diccionarios de siglas conviene que sean del lugar donde uno está escribiendo o corrigiendo o del lugar relacionado con el tema sobre el que uno está escribiendo. Número 6. Diccionarios temáticos. ¿Qué son los diccionarios temáticos? Son diccionarios que desde cierta disciplina, por ejemplo, la lingüística, la botánica, la ingeniería civil, las ciencias económicas, la psicología, etc., definen una serie de términos propios de esa disciplina. En este caso yo tengo el diccionario de Ducrot y Todorov, Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje. Y en este diccionario uno puede encontrar palabras, justo abro en signo. El signo es una de las principales unidades discretas
que estudia la lingüística. Si de algo habla la lingüística, sobre todo de Saussure en adelante, pero desde siempre, es del signo. Así como vienen diccionarios enciclopédicos de las ciencias del lenguaje, también vienen diccionarios de psicología, diccionarios de hidráulica, diccionarios de ingeniería aeroespacial y de la disciplina que tengas en mente. Estos diccionarios suelen ser muy cotizados, suelen ser libros por lo general no muy baratos, sobre todo las últimas ediciones, siempre las anteriores son un poquito más baratas. Pero ¿qué sucede? Concentran una cantidad de información muy grande. Por ejemplo, para escribir una tesis, el lugar al que uno acudiría por defecto, como para comenzar a hablar del tema, es un diccionario de este tipo, un diccionario temático. Así que normalmente suele ser una buena inversión comprar uno de estos diccionarios y al poco tiempo esa inversión rinde sus frutos porque realmente son muy prácticos. Bueno, y el séptimo tipo de diccionario. Este es un caso bastante particular, no en vano lo dejé para el último. Me refiero al diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de la lengua. ¿Qué pasa? Este diccionario tiene muchos detractores porque normalmente se lo asocia con una cierta resistencia a las tendencias de habla contemporáneas. La Real Academia se atribuye de alguna manera la facultad de marcar cuál es la lengua castellana, cuál es la lengua española en realidad. Los españoles dicen español. Pero ¿qué pasa? El diccionario de la Real Academia no se actualiza todos los años, se actualiza cada tanto. Entonces es natural que cambios que se dan en la lengua en el transcurso de 10 años, durante todo ese periodo, queden fuera del diccionario. Y es más, una vez que las autoridades que están a cargo de hacer el diccionario deciden hacer una nueva edición, hay toda una serie de protocolos y de exámenes para determinar qué palabras nuevas se van a incluir y qué palabras se van a eliminar del diccionario. Entonces, hay toda una controversia. Hay un caso paradigmático de esto que estoy diciendo, que es el lenguaje inclusivo. En reiteradas ocasiones la Real Academia se ha manifestado contra el lenguaje inclusivo y ha dado otras alternativas tradicionales para resolver las necesidades que plantean los hablantes que prefieren el lenguaje inclusivo. Pero yo voy a recomendar al diccionario de la Real Academia Española. Más allá de esta salvedad, por ejemplo, del lenguaje inclusivo y de muchísimas otras, la referencia es el diccionario de la Real Academia Española. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero el parámetro que tiene en cuenta toda la hispanidad, y lo digo desde un país que tiene una variedad de castellano que no es para nada la española, que es bastante distinta. A nosotros los argentinos nos suena bastante extraño a veces escuchar hablar a los españoles. Sin embargo, al menos para el texto escrito, la norma sigue siendo la que pone la Real Academia Española. Es una manera de que nos entendamos todos y hay que buscarle el lado positivo. Y además, hay que tener en cuenta que la Real Academia Española en los últimos tiempos comenzó a abrir un poco el juego en el sentido de que, bueno, sin ir más lejos, el diccionario es completamente accesible de manera gratuita desde cualquier navegador y es una información muy valiosa. En algún tiempo tener esa certeza de la Real Academia en casa era algo impensado. Había que comprar un libro en papel que al poco tiempo se desactualizaba. Tienen una página muy sencilla, su motor de búsqueda es también sencillísimo y además responden dudas de los usuarios periódicamente, sobre todo vía Twitter. Y además la Real Academia Española tiene parte en una nueva fundación que se llama Fundeu, Fundación del Español Urgente. Muchísimas dudas las responde fácilmente el buscador de Fundeu con el aval de la Real Academia Española. Me refiero a estar escribiendo un texto, no saber cómo seguir, hacer una búsqueda de 5 segundos en internet y encontrar información fidedigna que nos diga cómo hacerlo correctamente, de la primera vez. Espero que este video te haya resultado útil. Hemos hecho un repaso por los 7 principales tipos de diccionarios que te van a salvar la vida realmente a la hora de corregir.
Te invito a que te suscribas a este canal para que te mantengas actualizado con videos como este. Te invito a que nos busques en Facebook, en Instagram y en Twitter y podés dejarnos un comentario sobre este video o sobre lo que necesites, si querés corregir tu texto de tu tesis, si estás escribiendo una novela, un libro de cuentos, si querés corregir un blog, nosotros te podemos ayudar. Somos Docta Correcciones, especialistas en solucionar todos tus problemas textuales. Hasta un próximo video.